La ciudad de San Eduardo era conocida por su Hospital General, un edificio enorme y antiguo que había sido construido a principios del siglo XX. Durante décadas, el Hospital San Eduardo fue un símbolo de esperanza y progreso, pero los años y las tragedias lo convirtieron en algo completamente diferente. Rumores oscuros rodeaban el lugar. Pacientes desaparecidos, doctores que abandonaron su profesión sin explicación, y un ala clausurada que nadie se atrevía a mencionar. Mariana, una joven doctora recién egresada, fue asignada al hospital como parte de su residencia médica. Al llegar, no pudo evitar notar el deterioro del edificio. Las paredes estaban manchadas por la humedad, las luces parpadeaban constantemente y los pasillos tenían un eco que parecía más fuerte de lo normal. El primer día transcurrió sin mayores problemas. Los pacientes eran mayormente ancianos o personas con enfermedades crónicas. Los demás residentes la recibieron con amabilidad, aunque notó que evitaban hablar sobre ciertos temas. Una de las enfermeras le advirtió en voz baja: «No vayas al ala este, por ningún motivo». Mariana no le dio mucha importancia. Pensó que era alguna especie de broma para novatos. Esa noche, mientras revisaba el historial de un paciente en su pequeño cubículo, escuchó un ruido. Era un susurro bajo y persistente, como si alguien hablara desde muy lejos. Mariana salió al pasillo, pero no vio a nadie. Solo las luces parpadeantes y el sonido de sus propios pasos. Decidió regresar a su cubículo, pensando que su mente le jugaba una mala pasada tras un día largo. Al día siguiente, durante el almuerzo, le preguntó a sus colegas sobre el ala este. Todos se miraron entre sí, incómodos. Finalmente, uno de ellos, un residente llamado Hugo, decidió hablar. Hace años, ese ala se cerró después de un incendio. Dicen que nadie murió, pero los pacientes y el personal comenzaron a reportar cosas extrañas. Sombras, voces, y algo que se movía en las habitaciones vacías. La dirección decidió clausurarla para evitar más problemas. Mariana sintió un escalofrío, pero también una creciente curiosidad. Esa noche, cuando la mayoría del personal ya se había retirado, decidió investigar. Caminó por los largos pasillos hasta llegar a una puerta cerrada con una cadena oxidada. Colgaba un viejo letrero que decía: «Prohibido el paso». Sin embargo, la cadena estaba rota, como si alguien hubiera entrado recientemente. Al cruzar la puerta, el aire cambió. Era más frío, más pesado. Las luces del pasillo no funcionaban, así que encendió la linterna de su teléfono. Los muros del ala este estaban ennegrecidos por el humo del incendio. Las habitaciones estaban vacías, pero había cosas esparcidas por el suelo, documentos quemados, jeringas oxidadas y camas destartaladas. En una de las habitaciones, encontró un expediente intacto sobre una mesa. Lo abrió y descubrió que pertenecía a una paciente llamada Elena Márquez. Según las notas, Elena había sido ingresada por esquizofrenia severa y había estado en tratamiento durante años. Sin embargo, lo que llamó su atención fue la última anotación: reporta ver a la señora en todas partes. Habla de una figura oscura que aparece en los pasillos y las habitaciones. Mariana sintió un nudo en el estómago. De repente, un golpe fuerte resonó en el pasillo. Corrió hacia el sonido, pensando que alguien más estaba ahí. Llegó a una sala grande, probablemente una antigua sala de cirugía, y encontró una camilla en el centro. Sobre ella, una muñeca de trapo, vieja y desgastada, estaba acostada como si fuese un paciente. La muñeca tenía un rostro cosido con hilos negros y una mirada inquietante. El ambiente se volvió opresivo. La linterna de su teléfono comenzó a parpadear, y de las sombras emergió una figura alta y delgada, envuelta en oscuridad. Mariana retrocedió, pero la figura avanzaba lentamente hacia ella.
Podía sentir una presencia fría e intensa que hacía que su cuerpo se paralizara. De repente, una voz resonó en la sala. «No deberías estar aquí». Mariana gritó y salió corriendo. El pasillo parecía interminable, las sombras parecían moverse a su alrededor. Cuando finalmente llegó a la puerta que conducía al área principal del hospital, la encontró cerrada. Golpeó y gritó, pero nadie respondió. En un último intento desesperado, usó su teléfono para iluminar la cerradura y logró abrirla. Cuando cruzó la puerta, se dio cuenta de que estaba sola. El hospital parecía diferente. Las luces funcionaban perfectamente, los pasillos estaban limpios y no había rastros del deterioro que había visto antes. Al mirar su reloj, descubrió que habían pasado más de 3 horas desde que entró al ala este, aunque a ella le parecieron minutos. Al día siguiente, decidió contarle lo ocurrido a Hugo, pero cuando llegó al hospital, el personal le informó que no había nadie con ese nombre trabajando allí. Revisó los registros, pero no encontró nada sobre el residente. Lo más extraño fue cuando volvió a buscar el expediente de Elena Márquez. No había rastro de él ni de la paciente en los archivos del hospital. Mariana renunció poco después, incapaz de seguir trabajando en ese lugar. Nunca contó lo que vio en detalle, pero a menudo se despierta en medio de la noche con la sensación de que algo está de pie junto a su cama, observándola. ¿Te atreverías a explorar los secretos de un lugar donde las sombras nunca duermen? Clara era una joven estudiante universitaria que acababa de mudarse a un antiguo departamento. La vivienda era económica, pero tenía su peculiaridad. En el dormitorio había un espejo empotrado en la pared, grande y con un marco antiguo, tallado con figuras indescifrables. El casero le mencionó con una sonrisa incómoda. «Es una reliquia. Ha estado aquí desde que se construyó el edificio. No lo muevas». Clara, aunque intrigada, no pensó mucho en ello. Pero la primera noche en el departamento, mientras se preparaba para dormir, sintió algo extraño. Desde el espejo parecía emanar un leve frío, y por un momento juró ver una sombra moviéndose detrás de su reflejo. Al día siguiente, Clara comenzó a notar cosas extrañas. Cada vez que se miraba en el espejo, sentía que su reflejo tardaba un segundo más en copiar sus movimientos. A veces, tenía la impresión de que su otro yo sonreía ligeramente, incluso cuando ella no lo hacía. Una noche, mientras estudiaba en su escritorio, escuchó un susurro débil. Provenía del espejo. Al acercarse, pudo distinguir claramente una voz que decía: «Déjame entrar». Confundida y aterrorizada, apagó la luz del dormitorio y decidió no mirar el espejo por el resto de la noche. Clara buscó respuestas en internet y entre sus compañeros. Uno de ellos, un chico aficionado a las historias paranormales, le dijo algo que la dejó helada. Los espejos antiguos son portales, pero no todos son seguros. Algunos retienen cosas o las dejan salir. Esa noche, Clara decidió cubrir el espejo con una sábana. Pero al hacerlo, notó algo grabado en el marco que no había visto antes, un símbolo extraño, como un ojo con múltiples líneas que lo rodeaban. Poco después, empezó a soñar con una figura oscura que la observaba desde el otro lado del vidrio, con ojos blancos que brillaban en la penumbra. Una madrugada, Clara despertó abruptamente. El espejo, que había cubierto con la sábana, estaba descubierto. En su superficie, podía ver algo moviéndose, como si el vidrio fuera agua. De pronto, su reflejo le habló con una voz grave y distorsionada. «Casi es hora, Clara. Ábreme». Aterrada, trató de escapar de la habitación, pero la puerta no se abría. Las luces comenzaron a parpadear, y el espejo emitió un sonido agudo, como si se estuviera resquebrajando. Desde el reflejo, una mano pálida y delgada emergió, intentando alcanzarla. Clara gritó y lanzó una lámpara contra el espejo, haciéndolo añicos. Por un momento, el cuarto quedó en silencio. Pero al mirar los pedazos rotos en el suelo,
vio que en cada fragmento seguía reflejada la figura oscura, sonriendo. Creyendo que todo había terminado, Clara se mudó al día siguiente. Pero en su nuevo departamento, mientras desempacaba, notó algo extraño: su propio reflejo, en un pequeño espejo de mano, no la seguía. En lugar de eso, la figura oscura volvió a aparecer detrás de ella, murmurando: «Nunca puedes escapar de un portal abierto». Clara apagó el espejo, pero el susurro permaneció, y nunca la dejó en paz. En el centro del pequeño pueblo de Santa Clara había un pozo antiguo, rodeado por una verja de hierro oxidada. Nadie lo usaba desde hacía décadas, y los niños del lugar lo evitaban instintivamente. Según la leyenda, el pozo estaba maldito, quienes bebían de sus aguas veían cumplidos sus deseos más oscuros, pero a un precio que nunca podían prever. Julio, un hombre joven que acababa de regresar al pueblo tras años en la ciudad, no creía en esas supersticiones. Había vuelto buscando un nuevo comienzo tras perder su empleo y romper con su pareja. Una noche, paseando solo por el pueblo, terminó frente al pozo. La luna llena iluminaba la escena, y una brisa fría agitaba las hojas de los árboles cercanos. Intrigado, Julio decidió acercarse. La verja chirrió al empujarla, y el eco de sus pasos resonó en la noche. Miró hacia el interior del pozo, el agua reflejaba la luz de la luna como un espejo oscuro. En un arrebato impulsivo, pidió un deseo. «Quiero recuperar todo lo que he perdido». Su voz se perdió en la profundidad del pozo. Por un momento, nada ocurrió. Pero cuando se dio la vuelta para irse, escuchó un susurro que parecía venir desde el fondo. «Hecho está». Julio retrocedió, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Decidió que había sido su imaginación y regresó a casa. Pero a partir de esa noche, cosas extrañas comenzaron a suceder. Primero, recibió una llamada de su antigua pareja, quien inexplicablemente quería verlo. Luego, una empresa con la que había soñado trabajar le ofreció un empleo. Su suerte había cambiado por completo, y todo parecía demasiado bueno para ser verdad. Sin embargo, también empezaron los sueños. Cada noche, Julio soñaba con el pozo. En sus sueños, algo subía desde la oscuridad, una figura alta y delgada, con ojos rojos que lo observaban fijamente. Aunque intentaba despertarse, siempre se encontraba inmóvil, atrapado en el sueño hasta que la figura desaparecía. Con el tiempo, los sueños se volvieron más intensos. La figura comenzó a hablarle, ofreciéndole más deseos a cambio de pequeños favores. Al principio, Julio ignoró estas ofertas, pero una noche, en un sueño especialmente vívido, aceptó. A partir de ese momento, su vida comenzó a desmoronarse de formas inexplicables. Su pareja lo abandonó de nuevo, esta vez con una frialdad que le resultó desconocida. Su empleo soñado se esfumó tras un escándalo en el que lo incriminaron falsamente. Lo que había ganado comenzó a desmoronarse, y algo más oscuro ocupó su lugar. Una noche, desesperado y lleno de miedo, regresó al pozo. Miró nuevamente en su interior, esperando respuestas. La voz que había escuchado antes volvió a resonar, esta vez más clara y cercana. Todo tiene un precio, Julio. La figura de sus sueños emergió del pozo, alta y terrible. Sus ojos rojos brillaban con una malevolencia indescriptible. Antes de que pudiera huir, unas manos frías y huesudas lo sujetaron, arrastrándolo hacia el interior del pozo. Al día siguiente, los habitantes del pueblo encontraron la verja abierta y una atmósfera extrañamente pesada alrededor del pozo. Aunque buscaron a Julio, no encontraron rastro de él. Solo su eco parecía permanecer, un susurro en el viento que decía: «Todo tiene un precio». Desde entonces, nadie se atreve a pedir deseos al pozo maldito. Pero, de vez en cuando, alguien asegura haber visto una sombra alta y delgada, con ojos rojos, observando desde el fondo.